tardes y tengan un nuevo y bendecido sábado. Esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 7 de la misión de Dios, mi misión, porque los verdaderos siervos de Dios quieren que la misión de Dios se cumpla, para que Jesús pueda venir a buscarnos. Y el título es Misión en favor del prójimo. Y toda nuestra misión siempre es en favor del prójimo. Y vamos a ver algo muy interesante. Porque la lección de esta semana, como le decimos nosotros para el ángel de la Odisea, para el pueblo adventista que estaría dormido, comienza del siguiente modo. Y vamos a analizar estos primeros párrafos que aparecen en la lección del sábado pasado, 11 de noviembre, porque son muy significativos. El versículo de memoria lo encontramos en Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amarás. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si pudiéramos amar, podríamos cumplir la ley. ¿Y qué dice nuestra lección? Todos conocemos el pasaje: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27, y toman la NBI. No obstante, dice, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos pero no le somos obedientes. A ver, y esto es interesante, un concepto, un amor que se vuelva superficial. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte. Amar a Dios es un compromiso. Corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. Y dicen, cualquiera puede decir que ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Y estos son conceptos, fíjense, están todos mezclados aquí, todos juntos. Pero cuando los analizamos poniéndolos frente a frente con las palabras y las enseñanzas de Jesús, podemos ver que en estas palabras hay una sola afirmación verdadera. El resto no es verdadero. ¿Y cuál es? Cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquiera. El que se esfuerza, el que no se esfuerza, cualquiera puede decir que ama a Dios. Y hay muchos conceptos erróneos. El primero, nuestro amor por Dios puede volverse superficial. A ver, el verdadero amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13:8, nunca deja de ser, no se vuelve superficial. Si algo se vuelve superficial es porque no es verdadero amor. Entonces nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos pero no le somos obedientes. Ahora, ¿qué significa eso? Que no tenemos amor. No es que se volvió superficial lo que no tenemos. Después dicen, amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte. ¿No? El amor no es un compromiso. El amor es lo que tenemos o no tenemos en el corazón. Si no lo tenemos, no podemos amar. Y llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. O sea, yo amo si me esfuerzo en amar. No, no es así. Creer a estas palabras lo único que puede llegar a hacer es llevarnos a esforzarnos por amar a Dios, a comprometernos a amar a Dios, comprometernos a obedecerlo y llegar a creer equivocadamente, como lo hace el ángel de la Odisea, que lo amamos creyéndonos ricos. Porque creemos que amamos y estamos engañados. O nos puede llevar a frustrarnos al darnos cuenta que nada cambió en nosotros con nuestro compromiso y esfuerzo. ¿Por qué? Primero, porque el verdadero amor nunca puede volverse superficial. El verdadero amor nunca deja de ser. Si es superficial, no es verdadero amor. Como dice Pablo en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Entonces, cuando tengamos el amor de Dios en el corazón, nunca va a dejar de ser. Además, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos es el fruto natural de todo árbol bueno, el fruto que no puede dar ningún árbol malo, por más que se comprometa a amar a Dios o se esfuerce por amar a Dios. Es el fruto que nosotros no podemos dar antes de ser transformados por Dios en árboles buenos. Es el fruto que el ángel de la Odisea no puede dar. Jesús fue claro, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede amar. El hombre bueno
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón que saca malas cosas. Y ese es el problema del hombre. ¿Qué tiene el corazón? Malas cosas. Puede amar. No, no conoce lo que es para darle de comer a los pobres, pero de nada nos servirá. Hacer eso no hará que haya amor en nuestros corazones. Eso no es verdadero amor. Lo que llaman amor los autores de nuestra lección no es verdadero amor. Y eso es claro en la palabra de Dios. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿qué mayor esfuerzo que ese? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve hacer eso. Porque no viene por hacer esas cosas el amor. Y el amor no es eso. El amor es otra cosa. Si queremos llegar a dar buenos frutos como los dio Jesús, si queremos verdaderamente amar a Dios y amar a nuestros hermanos, amar como Jesús nos amó, lo primero que debemos hacer es buscar su amor derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Como lo hizo Jesús. Dios derrame su amor en nuestros corazones para que seamos verdaderamente ricos, para que tengamos oro refinado en fuego, el amor de Dios en nuestros corazones y como hermanos de Jesús podamos empezar a dar frutos buenos. Antes no, es un engaño. Como leemos en Salmos 48, la profecía que se cumplió con Jesús y después empezó a cumplirse con sus hermanos. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley esté en medio de mi corazón. ¿Por qué Jesús se complacía en hacer la voluntad de Dios? Se complacía en ir a buscar a sus hermanos para salvarlos. Porque la ley de Dios estaba en medio del corazón de Jesús. Y si esa ley estuviera en nuestro corazón, ¿qué pasaría? ¿Tenemos que esforzarnos? No. Naturalmente, haríamos el deseo de nuestro corazón, que sería hacer la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo? Con el amor de Dios. Porque Él tenía el amor de Dios en el corazón. Entonces, por eso nos dio un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. No imposible. Uno que los miembros de la iglesia primitiva cumplían. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Ahora, eran árboles buenos y ese testimonio era visto por otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor, ¿dónde? En el corazón. Si tuviereis un buen tesoro en el corazón. Por eso cuando Jesús oró, en su oración intercesora antes de ser entregado, dijo lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, tu amor, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Porque esa es la verdadera promesa del Evangelio. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Para que el amor de Dios esté en nosotros. Para eso murió Jesús. Y yo en ellos. Y para Él poder venir a morar a nosotros con su Padre. Porque el Padre es el labrador. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Por eso Pablo dice en Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Por medio de Jesús, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza verdadera del verdadero evangelio? Que la gloria de Dios, de la cual quedó destituido el hombre, vuelva a verse en el hombre, cuando Dios escriba su ley en la mente y el corazón de ellos, para que reflejen plenamente su imagen, la imagen de Jesús. Y Pablo dice, y la esperanza, la verdadera esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tenía en el corazón? El amor de Dios. ¿Podían empezar a dar frutos buenos? Sí. ¿Puede el ángel de la Odisea? No. Está desnudo, no conoce la verdad y está siendo engañado. Por eso Juan decía en su
en primera de Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios había dado su amor a sus hijos, claro que les había dado su amor. Por eso ellos daban un buen testimonio, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios que tienen el amor de Dios en sus corazones. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos muertos. ¿Por qué? Porque amamos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no tiene el amor de Dios en el corazón, porque Dios no lo puso en el corazón de él, está muerto. El ángel de la Odisea está muerto. Pero Jesús lo sigue llamando. No se le cerró la puerta. Ahora, esta es la promesa del Evangelio del Reino de Dios, la verdadera esperanza a la que fuimos llamados, la esperanza que empezaría a ser realidad de nosotros cuando completáramos nuestro primer trabajo y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Solo entonces, los lugares asolados serían reedificados y la mujer vestida de sol volvería a dar a luz a nuevos hermanos de Jesús, hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y entonces nuestro corazón empezaría a ser movido a misericordia como el corazón del buen samaritano. Y estaríamos preparados para cumplir nuestra verdadera misión en favor del prójimo. No antes, como los discípulos, hasta que no recibiéramos poder. ¿Y cuál es la misión nuestra? No la que dicen los hombres, la que Dios anunció. Y está en Isaías 61, 1 al 4, porque ahí está la misión de Jesús y la de sus hermanos. Y especialmente de quiénes, de los miembros de la última generación, en la que serían reedificados los lugares asolados. Y ahí dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre mí porque me ungió Jehová. Eso leyó Jesús. Por eso él era ungido de Jehová, y sus hermanos también. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los cautivos del pecado y a los presos, apertura de la cárcel, porque se abriría una puerta, la de la cárcel y la de la casa de Dios, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús y nos siguió, porque el resto de la misión es del pueblo de la última generación, que también va a ser guiado por el Espíritu de Dios, porque va a ser ungido por Jehová. Y va a tener que predicar que la puerta aún sigue abierta, pero está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro, el día cuando las 7 últimas plagas serán derramadas. Y esa es la obra del pueblo adventista, lo que tiene que profetizar el pueblo adventista para preparar el camino a la segunda venida de Jesús, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, porque la misión empieza primero por nuestros hermanos, se les dé gloria en lugar de ceniza, que al ángel de la Odisea se le dé gloria, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta es la promesa de Dios. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Por qué? Sus frutos van a ser frutos justos, porque van a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Serán llamados árboles de justicia. Estos son los siervos fieles. ¿Plantío de quién? De Jehová, para gloria suya. Porque la gloria de Jehová se va a volver a ver en ellos. Van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y reedificarán las ruinas antiguas. Esa es la misión del pueblo adventista. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Porque muchas generaciones el lugar del santuario de dioses habría sido hollado y estaría derribado hasta que fuera reedificado. Y fíjense, esta es nuestra misión y es clara. Y lo que se aparta de estas palabras no es parte de nuestra misión en favor del prójimo. Lo que tenemos que hacer es lo que decía Jesús y está aquí anunciado. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Proclamar el verdadero evangelio. Que la puerta de la cárcel está abierta. Somos libres para salir y para entrar al reino de Dios. Pero nuestro primer trabajo, vamos a empezar a hacerlo. Como lo estudiamos en la lección de la semana pasada, nuestra motivación inicial para cumplir la misión que Dios nos dio tiene que ser la misma motivación que tuvieron los adventistas que profetizaron por primera vez. El deseo de prepararle el camino para que Jesús venga a buscarnos.
porque nuestra misión no es esperar, es preparar el camino, como Juan. Y eso nos llevaría a trabajar para conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer cuál es la misión que Él nos dio y a cumplir cada una de las 3 etapas de nuestra misión, que ya las vimos la semana pasada. Primero, tendríamos que mantenernos unidos a Dios y separados de las iglesias caídas y clamar a Dios para que Él nos guíe a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Esta es la preparación necesaria para la siguiente etapa de nuestra misión, para que se produzca el reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva y los lugares desolados sean reedificados. Entonces, Dios empezaría a hacer la obra que hacía la iglesia primitiva en nosotros y nos mandaría a trabajar en favor de nuestros hermanos, de los afligidos en Sión, despertando y dándoles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las vírgenes dormidas, mientras recorremos el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, para que entren por la puerta estrecha al templo de Dios. Los lugares desolados sean reedificados con ellos, lleguen a ser columnas del templo de Dios y estén preparados para entrar con el esposo a las bodas e ir con él a cumplir la última etapa de nuestra misión. Porque si no tenemos el sello de Dios, no podremos ir con Él a hacer la última etapa, que es trabajar en favor de nuestros hermanos que aún se encuentran en medio de la gran Babilonia. Aquí me falta una N, vamos a agregársela. Predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamándolos a lavar sus ropas en el sangre del Cordero, el verdadero Cordero de Dios, para entrar por las puertas de la ciudad y el templo de Dios, comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Entonces, cuando sea predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, y todo el mundo haya decidido aceptar la promesa de Dios, o seguir adorando a la bestia y su imagen, porque todo el mundo se habría maravillado por la bestia y estaría adorando al dragón, entonces, cuando todo el mundo haya tomado decisión y se haya convertido en una planta de trigo o una planta de cizaña, llegará el fin. Por eso, para empezar a cumplir la misión que Dios nos dio a favor del prójimo, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para poder hacerlo, clamando a Dios, como simbólicamente lo hizo Guillermo Miller en su sueño profético, para que Él nos guíe a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Entonces, ¿qué pasaría? Como Dios le mostró a Miller y a Elena de White, entraría el hombre a escobilla, ¿y qué haría? Fíjese, esto es importante. Barrería toda la suciedad y la basura que habría en nuestra habitación, en nuestra mente, lo que se habría sembrado en nuestra mente, símbolo de la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de Jezabel, traída a nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas, que habrían tapado con esa suciedad y basura todas las joyas verdaderas. Y ese es en lo que creía el ángel de la Odisea, en suciedad y basura. Y además, barrería todas las joyas y monedas falsas que habrían sido introducidas entre las joyas verdaderas por nuestros pioneros, joyas falsas basadas en los errores heredados por el pueblo adventista de los paganos y los papistas. Fíjense que hay en nuestra iglesia 2 grupos que son mayoritarios. Los que defienden la comida y la bebida de los borrachos y los que defienden a los errores de los pioneros. Pero ninguno de los dos conoce la verdad. Porque si los pioneros hubieran conocido la verdad, ya se habría producido el verdadero reavivamiento. Y después de barrer las 2 cosas, Dios nos mostraría el verdadero significado de las profecías, poniendo todas las joyas verdaderas en un nuevo cofre, mucho más grande y más hermoso que el anterior, y en un nuevo y hermoso orden, de modo que brillarían 10 veces más que en el interior del cofre anterior. Y ver ese espectáculo, esa luz, es la que haría que diéramos un grito de gozo y nos despertáramos de nuestro sueño. Ese sería el clamor de medianoche. Habríamos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y Dios nos enviaría a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Eso es lo que deberíamos hacer, sí, como siervos fieles y prudentes. Deseamos conocer cuál es la voluntad de nuestro Señor para poder cumplirla, para guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis y prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Como dice Elena de White, Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Por qué?
como la instrucción para Juan está en la profecía de Isaías, la instrucción para nosotros, para los que tenemos que preparar el camino a la segunda venida de Jesús, la encontramos en el Apocalipsis. Y dice ella, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan. Fíjense, para guardar tenemos que leer y oír, y después de entender, hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y agrega, ¿cuándo? Fíjense, ¿cuándo? No antes, cuando como pueblos comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran revelamiento. Y Jesús es claro, Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo venir? Cuando haya personas guardando las palabras de profecía, que van a ser bienaventurados. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Primero, quiso conocer la voluntad de Dios, leyó, oyó y está guardando. Y entonces ahí le prepararemos el camino a Jesús. Jesús es claro, Él vendría a buscarnos cuando hubiera siervos fieles que hubieran leído, oído y estuvieran guardando las palabras de profecía del Apocalipsis. Porque no podemos hacer la obra que Dios nos dio sin haber oído, como Él dice, las palabras de la profecía de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa sería la llave que nos permitiría comprender toda la profecía del Apocalipsis. Y entonces nos daríamos cuenta de muchas cosas. El significado del mensaje de los 3 ángeles. Y lo más importante es cuál es el fundamento de nuestra fe. Y el mensaje de los 3 ángeles hace justamente una referencia a esto. Nuestra fe es la roca, o el fundamento de nuestra fe es la arena. ¿Dónde construimos nuestras casas? Ese es el centro del mensaje de los 3 ángeles. Jesús nos advirtió que en nuestro tiempo habría 2 fundamentos sobre los que construir nuestras casas, la roca o la arena. Y para poder construir nuestras casas sobre la roca deberíamos oír y hacer sus palabras, deberíamos buscar hasta encontrar la puerta estrecha y solo entrar por ella para poder empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, a la cima del monte Sión, el camino angosto que Dios le mostró a la de Juan en su primera visión. Y estas son las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Qué dice? Porque estas son palabras proféticas para nosotros, porque en el tiempo de Él no estaba la puerta ancha. Sería introducida después, pero en nuestro tiempo habría sido introducida en nuestra iglesia y estaría frente a nosotros y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque hay otra puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué habría? Otro Jesús, uno falso. Y muchos serían engañados si entrarían por esa puerta. ¿Pero a dónde entrarían? ¿Al templo de Jehová? No. A la sinagoga de Satanás, ese es el tema. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tendremos que buscarla. Tendremos que leer y oír las palabras de profecía y buscar y encontrar la verdad. La verdadera puerta, el verdadero Jesús. Por eso Jesús nos dice, búsquenme hasta encontrarme. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con los que entren por la puerta ancha? Van a edificar sus casas sobre la arena, pero el que me encuentre a mí va a edificar sus casas sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que me busca hasta encontrarme, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos. Ahora esta lluvia y ríos y vientos, ¿qué son? Espíritus. ¿No? Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. No la pudieron hacer caer porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿pero qué pasa si nuestra casa está fundada sobre la arena? Van a venir los mismos espíritus. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿A qué viene? A arrastrarnos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. O sea, porque la clave para que caigamos en manos de los espíritus de demonios es que construyamos nuestras casas sobre la arena. Pero si la construimos sobre la roca, no van a poder hacer nada contra nosotros, ¿no? Y la clave, como dijo Jesús, es buscar hasta encontrar la puerta estrecha. Diferenciar el verdadero Jesús del falso.
Ese es el fundamento. Y eso vamos a tratar de hacerlo claramente en el próximo estudio. Ahora nos vamos a dedicar a ver la diferencia entre la roca y la arena. La lluvia de la que habla Jesús no es la lluvia temprana que hace germinar la verdadera semilla de trigo, es la lluvia, los ríos y los vientos que hacen germinar la semilla de la cizaña y convierten a los que los reciben en habitación de demonios. Y solo pueden hacerlo con los que edifican su casa sobre la arena. Fíjense que el que edifica su casa sobre la roca, los demonios no pueden hacer nada. Por eso, lo primero que deberíamos buscar recuperar es el verdadero conocimiento de Dios, porque ese es el fundamento sobre el que tenemos que construir nuestras casas. Como le indica Elena de White, debemos conocerle tal como es, tal como él mismo se revela en su palabra, no como dice una doctrina. A Dios se lo conoce únicamente estudiando su palabra. Y esto lo dice ella, está escrito en Misterio de Curación, página 318. Y dice, así como sucedió con nuestro Salvador, con Jesús, estamos en este mundo para servir a Dios. ¿Estamos aquí para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio. Si no, no podemos dar ningún testimonio. Porque el Evangelio del Reino de Dios dice que esto es posible. Porque esa es la promesa del Evangelio. Para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle como tal como es Él, tal como está definido en una doctrina, no. Tal como Él mismo se revela en su palabra. El conocimiento de Dios es el fundamento, ¿no? Entonces, la arena o la roca son dos dioses distintos, porque ese es el fundamento. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación, porque el que edifica su casa sobre la roca, los espíritus demonios, ¿lo pueden hacer caer? No. Está seguro. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes, o sea, los que trabajan en la misión en favor del prójimo. ¿Qué necesita? Conocer verdaderamente a Dios, ese es el fundamento. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende ¿de qué? Del verdadero conocimiento de Dios. Ese es el fundamento. Tenemos que empezar por eso. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, como dice Salomón en Proverbios 9. Mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad. Segunda Pedro 1:3. Y ahora citas las palabras de Jesús. Esta, empero, es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y es Jesucristo, al cual has enviado. O sea, ese conocimiento es esencial para la salvación. Sin ese conocimiento, no podemos construir nuestras casas sobre la roca, sobre el verdadero fundamento. Y en Conflicto de los Siglos, página 655, ya dice, la verdad y la gloria de Dios son inseparables. Y nos es imposible, fíjense, es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. ¿Qué pasaba con el pueblo adventista que estaba contaminado con errores heredados a los paganos y los papistas? ¿Podía honrar a Dios? No. Tenía que buscar hasta encontrar la puerta abierta. Tenía que buscar hasta encontrar la verdad. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree siempre que su conducta sea buena, pero la vida es modelada por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Nunca nuestra conducta va a ser buena si somos árboles malos, si no conocemos la verdad. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Porque Dios prometió guiarnos a toda verdad. Y nos dio nuestra Biblia para que clamemos a Él y Él pueda guiarnos a la verdad. Pero si no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Y ella fue clara. Evangelismo, página 429. Dice,
Ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas. ¿Qué estaría frente a nuestro? La puerta ancha, la arena como fundamento, y serían presentadas como doctrinas bíblicas. De modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. Nuestra vida depende de eso. Y esas herejías son las que sembrarían en nuestros corazones la semilla de la cizaña y pondrían delante de nosotros otro fundamento, la arena, dioses, entre los que se encontraría el falso Jesús, que es la puerta ancha, y el camino espacioso que lleva a la perdición. Fíjense lo que Dios le mostró, ella reflejó claramente sus testimonios. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Los lobos son siervos de Satanás que vienen a engañar, y los mercenarios se unen a ellos por plata, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a quienes, a otros dioses, a la arena, antes que a Dios. Y los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados lejos por ciego guía de ciegos. Nuestros ministros traían ciegos, el ángel de Odisea está ciego. Es un ciego guía de ciegos. Y antes que la obra de la apostasía desarrolle al máximo, porque esa es la obra de Satanás en medio de la iglesia, sembrando la semilla de la cizaña, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Qué tendríamos al frente? ¿La verdad? No, la mentira sobre Dios, la mentira sobre Dios. Todo esto habría pasado mientras las vírgenes dormían, pero el enemigo no lograría engañar a todo el pueblo remanente de Dios, como escribió ella en El conflicto de los siglos, página 683. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Y va a ser engañado a ese pueblo? No, imposible. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, como lo son las 28 creencias fundamentales, ni la voz de las mayorías, porque esas 28 creencias se aprobaron con la voz de las mayorías. Es lo que cree la mayoría. Pero como la mayoría entra por la puerta ancha, ¿qué estaría en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista? Si alguna vez eran creadas. La puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, la arena. Dice, ya nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos, es nuestro deber, cerciorarnos de si se autoriza un categórico así dice Jehová, si es una revelación verdadera de Dios o son conceptos erróneos creados por los hombres. Por eso, finalmente ya dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que es nuestro primer trabajo, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. La Biblia lo va a descubrir, pero tendríamos que estudiarla. Y Dios nos dijo cómo estudiarla para recuperar el conocimiento de la verdad. El tiempo de prueba llegará para todos por medio de la tentación, porque Dios va a permitir que vengan ríos, que vengan vientos, ¿no? Sí, va a permitir que vengan sus espíritus. Por medio de la tentación se reconocerán los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Al accionar de los espíritus seductores? La única forma es estar firmes en la palabra divina y construir nuestras casas sobre la roca. Y ahí nadie nos podrá mover. Esa es la promesa de Dios. En nuestra iglesia, como Jesús lo anunció, habría sido sembrada la semilla de la cizaña. Y habría manifestaciones espiritistas, porque estarían los espíritus de demonios encargados de hacer germinar la semilla de la cizaña en el corazón de todos los adventistas que entraran por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás y construyeran sus casas sobre la arena. Ellos son, estos espíritus de demonios son el falso Espíritu Santo que quería germinar y crecer a las plantas de cizaña hasta llegar a tener fruto.
hasta llegar a conocer las profundidades de Satanás y a reflejar la imagen de Satanás. Por eso, este tiempo es un tiempo sumamente delicado para nosotros. Entonces vamos a nuestras Biblias. Y Jesús fue claro. ¿Cómo estudiamos, cómo recuperamos el conocimiento de la verdad? Él nos dijo que nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos. Y estos dos testigos están muertos. Y como están muertos, no dan verdadero testimonio. Como lo anunciaban las palabras de la profecía, cuando la bestia que sube del abismo finalmente logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, también dio muerte a los dos testigos, quemando todos los ejemplares de la Biblia sin adulteración con la que había profetizado por 1260 años la iglesia del desierto. Y estas palabras están en Conflicto de los Siglos, páginas 70 y 71. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, ¿qué cosa? La verdad sin adulteración. Porque vamos a ver que Roma creó la Biblia católica en el siglo IV, en el año 382, por la orden del Papa Dámaso. Y esa Biblia está adulterada. Pero los miembros de la Iglesia del Desierto tenían la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Y termina diciendo en el White, conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya, porque finalmente los últimos, el remanente, estaban en el norte de Italia y sur de Francia, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza, ¿qué cosa? A los dos testigos, la palabra de Dios y su honor, porque esos dos testigos se veían vivos profetizando en manos de ellos. ¿Hasta qué? Hasta que, como dice Daniel 8, 10 al 12, hasta que el lugar de su santuario fue echado por tierra, hasta que lograron asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto, y de ese modo también echaron por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad, y eso dio lugar dio origen a la misión del pueblo adventista, que es deshacer esa obra. Y también Roma, como dice Apocalipsis 11, 7 y 8, cuando él acabó su testimonio, los dos testigos, en manos de los miembros de la iglesia primitiva, que los protegían, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo? Quemando sus últimos ejemplares, y no quedó ninguno. ¿Qué quedó? Solamente quedaron sus cadáveres, que es la Biblia católica, creada en el siglo IV, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque ese es el reino del príncipe de este mundo. Y ahí estaría, ¿qué cosa? La vid de Sodoma, porque esa vid viene de Sodoma, el falso Jesús, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y la pregunta es, ¿se perdió entonces toda la palabra de Dios? Y la respuesta es clara, no. Porque el pueblo judío conservó copias sin corrupción de las escrituras del Antiguo Testamento, y en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, la gran Babilonia, la gran ciudad del dragón, quedaron los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica encontrada por Lutero en medio de la Iglesia de Roma, que es la Biblia de la Iglesia de la Reforma, porque nuestra Biblia es la Biblia católica, no tenemos la Biblia original, tenemos los cadáveres. Esta es la Biblia con la que Dios nos dijo que completaríamos la obra de la Reforma para que los dos testigos volvieran a la vida y en nuestras manos volvieran a dar el mismo testimonio que daban en las manos de los miembros de la iglesia primitiva. O sea, el pueblo adventista solo podría volver a profetizar de nuevo cuando los dos testigos volvieran a la vida, porque para preparar el camino a la segunda venida de Jesús tenemos que profetizar la verdad, y los dos testigos tienen que estar vivos en nuestras manos. Y cuando vos a la historia, podemos ver claramente que la Biblia católica, en sus versiones en griego y en latín, fue creada por Jerónimo de Estridón, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, con el propósito de reflejar en ella las doctrinas que formaban parte del fundamento de la fe de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma. Las tropas levantadas por Constantino, el rey del norte, para pelear en contra del pueblo que conocía a su Dios. Y empezando por qué doctrina, por la doctrina de la Trinidad,
definida en el Concilio Ecuménico de Nicea del año 325 después de Cristo, cuya adoración ya había sido impuesta por la bestia romana con el Edicto de Tesalónica del año 380, redactado también por Jerónimo Estridón. Fíjense, esto es interesante. El que redactó el Edicto de Tesalónica, mandando asesinar a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, es el que redactó la Biblia católica, para reflejar en la Biblia católica la imagen de la bestia, la arena, la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y este edicto, el Edicto de Tesalónica, es el tipo de la ley dominical activa que transformará a los Estados Unidos en la bestia que subirá de la tierra. ¿Y qué hacía este edicto? Obligaba a todos los hombres a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. ¿A quién? A la Trinidad, el nuevo dios de la bestia romana, adorando al dios de las fortalezas, el dragón, como Dios lo había anunciado, Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, o sea, del rey del norte, que fue Constantino, tropas, crearon un ejército por uno especial, que es la nueva religión universal o católica del Imperio Romano, que unió al paganismo y al cristianismo ahí, con la ayuda de Balaam. Y estas tropas profanarían el santuario y la fortaleza, y quitarían el continuo, y lo hicieron. Y pondrían, ¿qué cosa? La abominación desoladora. Ahí pusieron al ídolo del desolador, a la abominación del desolador, en cuya defensa asolaron al pueblo de Dios. Y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quién? Constantino. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ahí se divide la iglesia primitiva entre los apóstatas y la iglesia del desierto, el remanente de la iglesia del desierto. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días, fíjese, hasta que llegaran, se cumplieran los 1260 años en que Dios sostendría su iglesia en el desierto, caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Y quién los perseguiría? El rey del norte junto a los apóstatas, junto a estas tropas. Por eso, cuando uno mira la historia, sabe que Esmirna terminó con los 10 años de persecución que fueron del 310 al 313, cuando Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas. Y la obra de Balaam, el tiempo de Pérgamo, fue muy cortito, de apenas 12 años, porque Constantino sedujo a los apóstatas que se unieron a él, y él, donde estaba el trono de Satanás, el del sumo pontífice romano, en el palacio imperial de Letrán, levantó una nueva iglesia, como Jesús decía, donde está el trono de Satanás. Y los apóstatas que se unieron a él se hicieron habitación de demonios. Y en el 321, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, como dice el Enjuague y Conflicto de los Siglos, aconsejado por quién? Por los obispos apóstatas que hacían la obra de Balaam. Y en ese momento, Silvestre I, que llegaría a ser el primer papa, trasladó la adoración del sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. Y estos apóstatas, guiados por espíritu de demonios, en el 325, definieron la imagen de la bestia, a Dios la Trinidad. Y ahí, la región pagana del Imperio Romano, nacen estas tropas, que adorarían ¿a quién? A Dios de las fortalezas, disfrazado de cristiano. Y llegan a conocer las profundidades de Satanás, y en el 380 se manifiesta claramente esto, cuando buscan asesinar a sus hermanos como hijos del diablo. Y la persecución siguió hasta fines del siglo XIII, cuando fue exterminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar del santuario de Cristo fueron echados por tierra. ¿Por quiénes? Por los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, porque hasta ese tiempo el pueblo de la iglesia primitiva daba un testimonio verdadero de cuál era el Dios verdadero, cuál es la roca. ¿No? Y tenían muy claro que el otro Dios era la arena. Y el edicto de Tesalónica muestra lo que hicieron en defensa de la abominación desoladora. ¿Qué dice este edicto? Queremos que todos los pueblos profesen una religión. ¿Qué religión? La que profesa el pontífice Dámaso, porque ahora ya no era obispo de Roma, además era sumo pontífice romano, porque antes era Constantino, el sumo pontífice Isabel, y el Papa ahora es obispo de Roma y sumo pontífice Isabel. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad. ¿Qué quiere decir? Los tres son Dios. Hay tres personas que son Dios.
y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos en la Trinidad. Esa es la abominación desoladora. Esa es la imagen de la bestia. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, fíjense. Y el que adora a la imagen de la bestia, ¿qué es? ¿Un cristiano católico? Universal. Pertenece a la religión universal del Imperio Romano. Quienes sigan esta norma, mientras que los demás, a los que no adoran a la Trinidad, los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, y empieza a perseguir a los verdaderos cristianos. Y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? No de Dios, de Satanás, porque se hicieron habitación de demonios. Y como decía la profecía, de Dios sus padres no hará caso. De Jehová apostataría, y en lugar de Jehová, ¿qué pondría? Otro Dios, el Dios de la fortaleza, el Dios de la bestia romana, un Dios ajeno. Y querría que el pueblo, engañar al pueblo para que creyera que el Dios de las fortalezas, este Dios ajeno, es Jehová. Ahí nace la falsa roca que son dioses. Y estos hechos nos muestran que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Jezabel, creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina que llevó a los apóstatas que le tenían a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en sus hijos, buscando asesinar a sus hermanos porque no adoraban a la imagen a la que ellos adoraban, no adoraban a la abominación del desolador, a la abominación desoladora. Y esta es la semilla de la cizaña de la cual nacen los hijos del diablo. Y para que la semilla de la cizaña hubiera sido sembrada en la Iglesia Adventista, ¿qué doctrina tendría que ser sembrada en nuestros corazones? La doctrina de la Trinidad, eso es claro. ¿Y cuál es el fruto? Porque de la semilla de trigo germinan los hijos de Dios, nacen los hijos de Dios, y la cizaña los hijos del diablo. Y como dice Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, en sus frutos. Todo aquel que no hace justicia, que no es un árbol de justicia, y sus frutos no son justos, y que no ama a su hermano, no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen el amor de Dios en el corazón. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era qué cosa, era hijo del maligno, hijo de Satanás, y que tenía en su corazón odio, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. ¿Y por qué causa mataron los apóstatas a los miembros de la iglesia primitiva? Porque ya eran hijos del maligno. Y eso es muy claro. ¿Qué había germinado en sus corazones? La semilla de la cizaña, que había sido sembrada la doctrina de la Trinidad. Y eso es muy claro. Entonces, cuando nosotros vemos en la historia eso, no podemos creer que esa es la verdad. Porque de la semilla de trigo no sale un hijo del diablo. Y los asesinos eran hijos del diablo. Por eso esa era la semilla de la cizaña. Como Dios le mostró en la Juay, Primeros Escritos 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída a obligar. ¿Quién la incitó? ¿El Espíritu de Dios? No, el Espíritu Satanás. A obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Jezabel es la iglesia de Cristo? No. ¿Es parte de la iglesia de Cristo? No, nunca lo fue. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los hijos del diablo. ¿Qué tenía el corazón? Lo que tiene Satanás escrito en la mente y el corazón. Y ese es el problema. Porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y a partir de ese momento, Roma empezó a enseñar sus falsas doctrinas con la Biblia católica. Los cadáveres de los dos testigos. Por eso Dios le mostró en el Juay lo que había sucedido con nuestras Biblias para que ninguno de nosotros sea engañado. Y en primeros escritos encontramos estas palabras. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué hicieron? Cambiaron las palabras de Dios. Las palabras inspiradas por Dios, por otras palabras. ¿Inspiradas por Dios? No. Un hijo de Dios no hace eso.
confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición, que reflejaron la Biblia católica. La tradición de Roma, las doctrinas de Roma, el vino de Babilonia. Como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque se puede enseñar la mentira con la Biblia católica, con nuestras Biblias. Y eso es lo que hacen los lobos vestidos de ovejas. Este es un tema muy delicado. Cada vez que alguien lo escucha, se espanta, se asusta. ¿Cómo Dios permitió esto? Dios no permitiría esto. Sí, Él lo anunció y nos dice que lo que tenemos en nuestras manos son los cadáveres. Ahora, ¿podemos probar que lo que indica Elena de White realmente sucedió con nuestras Biblias? Y la respuesta es sí. Veremos que es fácil de probar. Y lo vamos a probar en el anexo que tenemos después de nuestro estudio. Como indica Elena de White, aún los niños pueden y deben hacerlo. Porque de eso depende nuestra vida. No es complicado probar que lo que Dios le mostró a White sucedió. Es evidente. Pero tenemos que estudiar las Biblias como Dios nos dice que debemos hacerlo. Usando esta Biblia, nuestros ministros, siendo guiados por los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, a nosotros también nos estaría enseñando falsas doctrinas. Y creeríamos que serían doctrinas bíblicas. Y sería la causa por la cual estaríamos en la condición del ángel de la Odisea hasta que fuéramos despertados de nuestro sueño y arregláramos nuestras lámparas. Evangelismo, página 429 también. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Qué hace? Pervierte con sus siervos la Biblia y después cita esos párrafos pervertidos. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ¿se puede enseñar la mentira con nuestras Biblias? Sí. Citando los versículos corruptos y ocultando los que muestran que es una mentira. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová, dice Elena. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios. ¿Quiénes? Nuestros hijos. ¿Por qué? Toda la vida de todos nosotros depende de hacer esto. Y la de nuestros hijos también. Nuestros hijos. A fin de ser capaz de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión, a fin de engañarnos. Porque eso es lo que estaría pasando en nuestra iglesia. ¿Cómo podríamos descubrir el engaño? Encontrando la parte de la palabra de Dios que ocultan los engañadores, los claros así dice Jehová, que echan a perder sus planes y contradicen a las palabras que los sabios de Roma incluyeron en nuestras Biblias. Y eso es lo importante. ¿Qué pasaría cuando nos diéramos cuenta de lo que estaría pasando? Como sucedió con los miembros de la iglesia primitiva y con los reformadores, seríamos perseguidos por los siervos malos, como Jesús anunció, que buscaría impedir que despertáramos y les diéramos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Eso pasaría. Y como lo escribió Elena de White en el Conflicto de los Siglos 667, después de decir que en la página 666 muchos de nuestros ministros habrían apostatado, dice, en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. ¿Quién levanta esos sentimientos? ¿El príncipe de este mundo? ¿En quién? En los que creen en los errores. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. Y dice Elena, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla?
Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios las consecuencias. Y a pesar de la persecución, los siervos fieles no podrían dejar de hacer esta obra, porque el amor de Dios, que estaría siendo derramado en sus corazones, haría que sus corazones fueran movidos a misericordia, porque serían guiados por el amor de Dios. Y como el buen samaritano, dedicaran todo su tiempo, recursos y esfuerzos a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Sembró en sus corazones la verdadera semilla de trigo para que todos pudieran ser salvos. Y lo harían, como Dios prometió, por amor. Y nuestra lección habla del buen samaritano. Pero vamos a leerlo esto, porque es muy interesante, porque hay un paralelo con el pueblo adventista. Y aquí Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque yo no tengo una doctrina distinta. ¿Qué enseñaba Jesús? Lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Ya que respondiendo dijo: amarás. ¿Cómo uno puede heredar la vida eterna? Tiene que amar. Pero si no pasó de muerte a vida, ¿puede amar? No. Entonces, pero le respondió: amarás, dice. La ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque la ley es amor. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, un supuestamente siervo de Dios, por aquel camino, y viéndole, ¿qué pasó con su corazón? Nada, pasó de largo. Asimismo un levita, un maestro de la ley, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo, que tenía un corazón de piedra, que no era movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Algo pasó. ¿Se esforzó? No. Fue movido a misericordia. Por eso Jehová dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Por qué? Porque tenía amor en su corazón. Y fue movido a misericordia, como Dios. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Porque el prójimo, nuestro prójimo, ¿quién es? Si amamos a la persona y usamos misericordia con él, se convierte en nuestro prójimo. Ahora, si no tenemos amor, no tenemos ningún prójimo. No amamos a nadie. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿pero cómo? Jesús está diciendo, tratando de despertar la curiosidad en él: ¿pero cómo puedo hacer esto? Hasta que no escuchara las palabras del verdadero evangelio y no naciera de Dios, no podría hacerlo. Pero en nuestro tiempo sí habría siervos fieles. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién lo pone? Su Señor. ¿Y quién les da el verdadero alimento? Su Señor. Fíjense, su Señor lo pone. Porque es un siervo ¿de quién? De su Señor. Los pone sobre su casa y les da el verdadero alimento, y él tiene que darles el alimento que le dio su Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así.
dando alimento a tiempo a sus hermanos, no otra cosa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, niega las señales de los tiempos de las que Jesús habló, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Tiene amor este siervo malo o no? ¿Se alimenta la palabra de Dios? No. Come y bebe en la mesa de los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a avanzar un poco y vamos a repasar rápidamente cómo estudiar nuestras Biblias y arreglar nuestras lámparas. Para poder arreglar nuestras lámparas tenemos que conocer y aplicar los principios que Dios nos indicó se aplican a su palabra. Y el primero es que si todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, tienen que ser perfectamente coherentes. Y así era antes de que, mientras estaban vivas. Tanto las del Antiguo Testamento, las escrituras que usaban Jesús y los apóstoles para enseñar la verdad, como las del Nuevo Testamento, que reflejan las enseñanzas de los apóstoles. Como leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué pasa con esto cuando los sabios de Roma introducen otras palabras inspiradas por Satanás? No podemos decir lo mismo. Pero sí sabemos que originalmente todo era inspirado por Dios. Y eso es importante, porque era todo coherente. Entonces vamos a ver con el método que Dios nos dio, cuando venimos siguiendo una línea coherente y encontramos un texto que se aparta y que no se sujeta a lo que Dios definió por medio de sus profetas, eso no es inspirado por Dios. Es fácil darse cuenta. Pero tenemos que estudiar la Biblia como Dios nos dijo. Y Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso la Biblia es la lámpara de las vírgenes. Y en Salmo 119, 160 leemos, la suma de tu palabra es verdad. No podemos tomar un versículo aislado. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces cuando encontramos una ciencia que va donde Dios dice, eso no cambia, es eterno. Y esos principios son los que nos ayudarían a arreglar nuestras lámparas. Las verdaderas doctrinas bíblicas son claras, revelaciones de Dios, no son misterios. Una doctrina es algo que Dios definió, algo que Dios enseñó. No es un misterio. Son cosas reveladas claramente por Dios. No son deducciones hechas por hombres, torciendo el significado de las palabras de la Biblia. Esas son falsas doctrinas. O sea, Dios tiene que haber revelado algo claramente para que nosotros creamos que esa es una doctrina bíblica. Como leemos en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las pueden entender nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y otra cosa, justamente por esa coherencia, porque Dios es un Dios de verdad y no de confusión, las verdaderas palabras del profeta están sujetas a los profetas, porque Dios es un Dios de verdad y no de confusión. Por eso, si las palabras que encontramos en nuestras Biblias no se sujetan a las palabras reveladas por Dios a sus profetas, no son palabras inspiradas por Dios. Y eso es claro, aunque estén en nuestras Biblias. Esto es lo que sucedería con las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias, especialmente en el Nuevo Testamento. Como leemos en las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un profeta de Dios no puede contradecir a los profetas anteriores. Nunca ocurre. Todas las revelaciones de Dios son coherentes. Y si alguien lo contradice, como dice Isaías 8:20, es porque a esta persona no le había amanecido, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es claro y sencillo. Y lo tercero que tenemos que saber, por eso, es cómo arreglar las lámparas es sencillo.
Dios llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos para que apliquemos a ellos los principios que Él estableció. Primero, no podemos tomar aisladamente las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo para hacer doctrina, como hacen la mayoría de los teólogos y de las facultades de teología que enseñan las falsas doctrinas de Roma, el vino de Babilonia, a veces incluso basándose en un solo versículo que contiene las palabras de los sabios de Roma, sobre el que hacen exégesis. Porque, ¿qué dice la Biblia? La suma de tu palabra es la verdad. Y además no podemos tomar un solo testigo. Y las palabras del Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación o una afirmación. Y eso es claro, por eso Dios llama al Antiguo y al Nuevo Testamento sus dos testigos. Y Pablo repite este concepto, 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por eso, como Dios le mostró en el juez, los verdaderos buscadores de la verdad, los que hagan el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista, buscarían hasta encontrar todos los eslabones de la perfecta cadena de verdades en la que Dios reveló cada uno de los temas que son importantes para nuestra salvación. Porque todo lo importante son cosas reveladas. Y de ese modo podrían arreglar sus lámparas, sujetando nuevamente a las palabras del Nuevo Testamento, a las palabras del Antiguo Testamento. Porque se darían cuenta claramente cuáles son las palabras de los sabios de Roma. Como dice Elena White, vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus propias opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y agrega, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, ¿no?, es una cadena perfecta. ¿Cómo hay que estudiar la palabra? En conjunto. Y esa cadena empieza en el Génesis. Es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Y no solo de Génesis, sino el primer libro inspirado por Dios, que es el libro de Job, que fue escrito por Moisés antes que el Génesis. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. O sea, si buscamos la cadena perfecta de revelaciones, de las cuales una se une con la otra y la explica, los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y de ese modo encontraríamos la verdad. No importa que tuviéramos en nuestras manos los cadáveres. Por eso, para cada doctrina debemos buscar y encontrar los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios reveló la verdad sobre el tema de estudio. Tiene que ser una revelación clara, no una deducción de hombres. Así dice Jehová. Jehová tiene que haber dicho algo. Y esa es la verdad. Empezando por lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Como dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tiene que ser la misma consigna de los bereanos. Como veremos, y lo indica Elena de White, la revelación de Dios es clara, sencilla, fácil de comprender y resplandece en su claridad. La pueden entender los niños. Por eso debe ser ocultada para enseñar el error. En cambio, para enseñar el error se debe recurrir a múltiples razonamientos tortuosos y falaces o sofismas para buscar engañarnos y hacernos creer en la mentira. Y esta cita está en Primeros Escritos, página 96, dice ella: no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad, como es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida, porque tienen que torcer la palabra de Dios. Y el punto más importante, que es el fundamento, es lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Cuando alineamos las palabras del Nuevo Testamento sobre las palabras del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que al decirnos que edifiquemos nuestras casas sobre la roca y no sobre la arena, Jesús nos está diciendo que edifiquemos nuestra casa sobre ¿quién? Sobre Jehová.
porque Él es la roca, Él es nuestro Dios y Padre, porque es nuestro Creador, sus manos, y no las de otra persona, como enseñan los que comen y beben de la mesa de los borrachos, son las que nos formaron. Deuteronomio 32, del 3 al 6, el cántico de Moisés y el Cordero. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Y termina diciendo, ¿no es el tu Padre que te creó? ¿No es Jehová la roca? ¿Y la roca no es nuestro Padre, nuestro Creador? Él te hizo y te estableció, como dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Nuestro Padre. Por eso es nuestro Padre, no otra persona. Y por eso el mandamiento, el cuarto mandamiento dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Ahora, si el séptimo día lo dedicamos para adorar a la arena y no a la roca, no a Jehová, no estamos guardando el sábado, lo estamos violando. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y al leer estas palabras nos damos cuenta que Jehová, hablándonos en primera persona singular, con una persona singular, nos indica en forma clara y categórica que Él solo guió al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, que una sola persona, Él, y que con Él no hay otros dioses, que no hay otra persona que sea Dios como Él, ni que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza, ya que Él no conoce a ninguna. Y esto lo hace en forma clara Dios. Y por supuesto, esto tienen que esconderlo. Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Nuestro Dios y Padre solo guió a Israel, y con él no hubo Dios extraño. Y en Deuteronomio 32, 39 repite, ved ahora que yo, una persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Hay con Jehová otra persona que sea Dios? No. Y es claro, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en Isaías 43, del 10 al 12, cuando anunció la venida del Mesías, Jehová anunció lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? ¿Por qué dice yo mismo? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Había otra persona aparte de nuestro Dios y Padre que pudiera salvarnos? No. Por eso dice, yo anuncié y salvé. ¿Quién nos salvó? ¿Quién se hizo hombre para redimirnos y morir en nuestro lugar? No había otra persona fuera de Dios, solo Jehová. E hice oír. ¿Quién nos hace oír? Jehová, la roca. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en Isaías 44, 6 al 8 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, que está diciendo, yo los voy a redimir. Yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay otra persona sino yo, una sola persona. No hay fuerte. No hay otra persona que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. Fíjense que Jehová lo repite categóricamente. No hay 2 personas, ni 3, ni 4, ni 5 que sean Dios. Solo hay una, Jehová, nuestro Dios y Padre.
No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay otra persona que sea fuerte como yo, que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. Y es claro. Y en Isaías 45 nos dice, porque así dijo Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Mm? Y termina diciendo, y bueno, lo voy a resumir porque tenemos poco tiempo. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Qué dice Jehová? ¿Hay otro? No, no hay otro. ¿Hay otro que él conociera, otra persona que sea Dios? No. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro. ¿Mm? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y eso nos alcanza a nosotros. Como vemos, la revelación de Dios sobre sí mismo es clara, sencilla, fácil de comprender y resplandece en su claridad. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola. ¿Conoce Jehová otra? No, no existe. Por eso debe ser ocultada para señalar el error, porque es muy claro y sencillo. Jehová, Yahvé, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, es la roca sobre la que debemos construir nuestras casas. Él es el único Dios verdadero. Y vamos a ver, a la luz de estas palabras, que son claras y sencillas, a la doctrina de la Trinidad introducida en la Iglesia Adventista. ¿Qué pasa si ponemos a la doctrina de la Trinidad al lado de estos claros y categóricos, así dice Jehová? Analicemos la definición introducida de las creencias fundamentales. Creencia fundamental número 2, la Trinidad. ¿Qué dice? Hay un solo Dios. ¿Quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios dicen que es, la Trinidad es una unidad de tres personas coeternas. O sea, tres personas que son Dios, unidas, y eso forma la Trinidad, el triángulo, el Dios triángulo, como lo dibujan algunos. Dios es, o sea, la Trinidad, esta unidad de tres personas, este triunvirato, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana. Pero si escapa a la comprensión humana no es algo revelado por Dios, porque las cosas reveladas por Dios son claras, sencillas y las puede comprender un niño. Y fíjense, cuando analizamos esto nos damos cuenta de qué cosa. Como la Trinidad es un Dios y es una unidad de tres personas coeternas que también son Dios, inmediatamente nos damos cuenta que se puso delante nuestro ¿a qué? A cuatro entidades que son Dios. No solamente hay tres personas que son Dios, hay una cuarta, que es el triunvirato. ¿Y qué? La Trinidad no es una persona. Es una institución, un triunvirato, una triada de personas que no puede hablar como el gran yo soy. Esto nos muestra clara y categóricamente que la Trinidad no es Jehová, no es el Dios de Israel. Y además, las tres personas de la Trinidad son coeternas, son Dios, por definición. Tienen la misma naturaleza, esencia, sustancia, se conocen y trabajan juntas. En cambio, Jehová, nuestro Dios y Padre, nos dice clara y categóricamente que Él no conoce a ninguna persona que sea Dios o sea fuerte como Él. Pero eso no lo puede decir, por ejemplo, el Dios Padre de la Trinidad. Y esto nos muestra clara y categóricamente que Jehová y el Dios Padre de la Trinidad no tienen ninguna relación entre sí. O sea, la Trinidad no es Jehová y el Dios Padre de la Trinidad tampoco es Jehová. Conclusión, tanto el Dios la Trinidad como el Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos. Lo que tenemos delante de nosotros en las 28 creencias fundamentales son los ídolos de Babilonia y no tienen nada que ver con Jehová. Y eso lo puede entender claramente un niño. Y cuando vamos a la historia nos damos cuenta que la Trinidad es el ídolo puesto en lugar de Jehová, en lugar del Dios sus padres,
el lugar de la roca por los apóstatas de la iglesia primitiva, especialmente el hombre de pecado, buscando hacerle creer al pueblo de Dios que ese ídolo que son dioses es la roca, que es Jehová. Por eso Dios ya la había llamado la falsa roca que son dioses, y vamos a verlo esto, porque Dios la había anunciado desde el tiempo que estableció el pacto con Israel. Como decía por medio de Daniel, del Dios de sus padres no hará caso, de Jehová no hará caso, y honrará el lugar de Jehová al Dios de la bestia romana, al Dios de fortalezas, a un Dios ajeno, y lo pondría en lugar de la roca, y Jezabel buscaría que el pueblo de Dios creyera que esa es la roca, como están haciendo con nosotros, para que el pueblo adventista crea que la Trinidad es el Dios verdadero, es Jehová, y no tiene nada que ver uno con el otro. Y ese es el ídolo que Dios sabía que estaría en medio del pueblo remanente cuando llegara el tiempo en el que Él lo juzgaría, el tiempo cuya llegada anuncia el primer ángel, como antes lo había anunciado en el cántico de Moisés y el Cordero, el cántico que cantarán todos los que forman parte de la gran multitud de redimidos en el tiempo de la última generación. Y leo Deuteronomio 32, 31 al 39, y agregamos unas imágenes, porque es importante que lo veamos. Y Jehová dice, porque la roca de ellos, porque habría en nuestro tiempo, cuando Él nos juzgara, otra roca, que no sería Jehová, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, Jesús es la vid verdadera. Y la vid de la falsa roca es la vid de Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es el Jesús de Sodoma, el Jesús de Roma, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. ¿El vino qué es? Doctrinas de demonios y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará ¿a quién? A su pueblo. Como dice el primer ángel, como dice la profecía de Ezequiel. Ezequiel 9, cuando su pueblo será sellado en la frente. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. ¿Y qué estaría pasando? Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda libre, ni siervo ni libre. Cuando todos estuvieran en la condición del ángel de la Odisea, está hablando el remanente, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca, con minúsculas, la falsa roca en que se refugiaban. ¿Qué habría entre nosotros? Dioses. Y les llamaríamos la roca, pero sería la falsa roca, que son dioses, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Este es el mensaje de Elías. Si Jehová, si la verdadera roca es Dios, y si la falsa roca son dioses, es Dios, ¿qué pasa? Levántense, dice Jehová, que os ayuden y os defiendan. Si ustedes adoran a las falsas rocas son dioses, ¿quién los tiene que salvar? Ellos. Pero ¿a quién está adorando? A los demonios. Ved ahora, dice, que yo soy y no hay dioses conmigo. Con Jehová no hay dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, ¿qué está en medio nuestro? Este es el libro de la Trinidad publicado por la Asociación General para explicar la doctrina de la Trinidad. Y en ese libro hay abominaciones. ¿Qué está entre nosotros? La abominación del desolador. Y esta es la semilla de la cizaña que se está sembrando en nuestros corazones. Porque de esta doctrina, que es la doctrina de Jezabel, nacen los hijos del príncipe de este mundo. La falsa roca son dioses, es el dios ajeno, el ídolo puesto en lugar de Jehová por el hombre pecado, es la abominación del desolador, la imagen de la Baal, el dios de las fortalezas, el dios de todas las bestias, el dragón, a la que estaríamos adorando junto a los gentiles en el atrio, fuera del reino y el templo de Dios, simbolizado por el tabernáculo, dándole la espalda a Jehová. Como leemos en Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar.
como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y eso estaría pasando. ¿Qué pasa? Estaríamos de espaldas al sol, de espaldas a Jehová, y mirando al altar. Y detrás del altar estaría el sol. Y el altar es simbolizado por la cruz. Y detrás estaría el sol. Y es el símbolo que Satanás le mostró a Constantino. Para que adoráramos al sol, mirando hacia la cruz y dándole la espalda ¿a quién? A Jehová. Postrándonos hacia el oriente, adorando a la abominación desoladora, que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición, sin conocer la verdad, sin haber recuperado el conocimiento de la verdad. Por eso, el mensaje de los tres ángeles es el llamado a adorar ¿a quién? A Jehová, y a dejar de adorar a la imagen de la bestia, a la falsa roca que son dioses, y a la vid de Sodoma, que es el falso Jesús, el anticristo. Como dice la de Juan, el conflicto de los siglos, página 486. El primer ángel llama a adorar ¿a quién? Al Dios verdadero. Y ya termina diciendo, cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, necesitan las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos todos son ídolos. Los dioses, la bestia y el falso profeta son ídolos, más Jehová hizo los cielos. Y como Dios lo anunció, cuando escucháramos el clamor de la medianoche, el mensaje de Elías, nos daríamos cuenta que la verdadera puerta y el verdadero camino estarían a nuestras espaldas, en el templo de Jehová. Entonces podríamos empezar a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles y a dar una respuesta verdadera a la pregunta que encontramos en la lección del lunes 13 de noviembre de 2023. ¿Qué dice ahí? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. ¿Y qué preguntas nos hacen? Resalté la última. ¿Por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? ¿Qué contestamos a eso? Es un misterio. No es lo que Dios reveló en su palabra. Es una abominación. Como Dios lo anunció, deshacernos de la falsa roca que son dioses, de las imágenes de la Trinidad, de los ídolos de Isabel, y volvernos a Él, a Jehová, a nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, es lo que nos es lo que harían todos los siervos fieles, las vírgenes sensatas, para poder recibir la lluvia temprana y entrar al lugar de su santuario, recorriendo el camino angosto que recorría la iglesia primitiva, porque el destino es la mesa, los panes, la proposición de Dios. Pero para que llegáramos ahí, Dios tendría que venir a morar a nosotros, simbolizado eso por su espíritu, la lámpara, y guiarnos por el camino angosto hasta que lleguemos a la ciudad de Dios. Y la promesa es la siguiente, Isaías 30, 19 al 23. Ciertamente el pueblo morará en Sión, donde en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Por qué a nuestras espaldas? Porque los que entran al reino de Dios y empiezan a recorrer el camino angosto, tienen una misión, llamar a sus hermanos que están mirando hacia el oriente y dando la espalda al templo de Jehová. Y por eso escucharán a sus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Este es el verdadero Jesús. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, fíjense, esta es una profecía que tiene que ocurrir. Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. ¿Qué estaríamos adorando? Ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso. ¿A quiénes? A las imágenes de la falsa roca que son dioses. Sal fuera, les dirás. Entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Entonces Dios nos daría la lluvia temprana, cuando la verdadera semilla de trigo estuviera sembrada en nuestro corazón. Y esa planta germinaría, crecería y daría fruto. Y sería abundante y pingüe. Es pingüe, esta es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y es lo que podemos ver claramente, y nadie puede negar.
porque la palabra de Dios es clara, directa y sencilla, y resplandece en su claridad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y ahora lo vamos a hacer, como prometimos, estudiar el anexo para corroborar si es verdad o no es verdad lo que Dios le mostró en la de Juan. Que nuestras Biblias tienen las palabras sabias de Roma y que con ellas se enseñan doctrinas contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Y sigamos con nuestro estudio. ¿Qué pasa si ponemos algunos de los pasajes del Nuevo Testamento al lado de los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios habla de sí mismo, los que acabamos de ver? Nos damos cuenta que estos pasajes del Nuevo Testamento son falsos, que fueron introducidos por los sabios de Roma, como le fue mostrado a Elena de White, porque son contrarios a la ley y al testimonio de los profetas. Empecemos por uno que todos nuestros teólogos repiten, y repiten, y repiten, y repiten. En Juan 1, 1 al 3 y 14 es definida una persona que se llama el Verbo. ¿Qué dice acá? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que hay otra persona que en el principio existía y que estaba con Dios y que era Dios. O sea, no solamente estaba Dios, nuestro Dios y Padre, sino había otra persona que estaba con Él. Y por supuesto debería conocerla. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No por Dios, sino por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y quién nos redimió? El Verbo. ¿Y a quién vamos a amar y adorar? Al Verbo, no a Dios. Eso es natural. Fíjense lo que dice este versículo. El Verbo estaba con Dios desde el principio, por lo que Jehová debería conocerlo. Y el Verbo era Dios. Pero Jehová niega que haya otra persona que sea Dios o fuerte como Él, o que Él conozca alguna. Los versículos que ya leímos. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Isaías 44:8. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Hay alguien poderoso que pueda crear? No, no existe. ¿Qué nos muestra esto claramente? El Verbo es un verso, es un invento, es un ídolo. No existía con Dios, no existe con Dios. Y también se nos dice que el Verbo fue el creador que hizo todas las cosas. Y esto es claramente contrario a la ley de los profetas, que nos dicen que el creador es Jehová, nuestro Dios y Padre, y que Él es el único Dios verdadero. Y también dice que el Verbo es nuestro redentor. Y esto es claramente contrario a la ley y a los profetas, que nos dicen que nuestro Redentor, el Santo, el verdadero Jesús, fíjense, el verdadero Mesías, es Jehová el Señor, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Y acá, ¿qué tenemos delante nuestro? Al falso Jesús, a la falsa vid, la vid de Sodoma, porque no es la vid verdadera, porque no cumple con lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? Es Jehová. No es el Verbo. El verdadero Mesías es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad, cansad la soledad a nuestro Dios. El verdadero Mesías es Jehová. Y todos los redimidos, cuando en la última generación lo veamos venir en las nubes de los cielos, ¿qué vamos a decir? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Este es quién? Es Jehová, a quien hemos esperado, no es otra persona. La otra persona es la abominación asoladora, es la vida de Sodoma, que viene cuando llega el fin, antes que caigan las plagas. Es la imagen de la bestia. Es el anticristo, es el disfraz de Satanás. Entonces, ¿cuál es la conclusión innegable? No se puede negar esto frente a los claros así dice Jehová. Que este pasaje da un falso testimonio, contrario a la ley y a los profetas, y no fue inspirado por Dios, eso es claro. Es parte de las palabras que introdujeron la Biblia a los sabios de Roma para dar soporte a las doctrinas corruptas de Roma, al vino de Babilonia, que en este caso es la doctrina de la Trinidad. Y ahora vamos a Hebreos 1, 1 al 3. Donde es definido un Dios hijo.
¿Qué dice ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿quién es el creador? El Hijo. O sea, tiene que ser todopoderoso, ¿no? Tiene que ser otra persona que es Dios, que puede crear, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, un concepto filosófico introducido en el Credo de Nicea. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la sustancia, la naturaleza del Dios Padre, o sea que es Dios de Dios, un Dios Hijo, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, este Dios Hijo es el todopoderoso, sustentador, que nos creó y nos sustenta, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, ¿quién nos redimió? Este Dios Hijo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, este pasaje es claro. El Dios Hijo es Dios, porque es la imagen misma, la sustancia de Dios. Así fue definido el Dios Hijo de la Trinidad en el Credo de Nicea, habiendo sido engendrado de la sustancia del Dios Padre, de la Trinidad. Y el Hijo es el Creador, el agente creador del Dios Padre. Y este es el mismo concepto que el del Verbo, un concepto creado por Platón, con cosas sacrificadas a los ídolos. Y por supuesto el Hijo es fuerte, todopoderoso, porque creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Jehová no conoce a nadie que sea fuerte como Él. Y el Dios Hijo sería nuestro Redentor. Voy a poner mayúsculas para que sea mejor. Pero nuestro Redentor es Jehová, no un Dios Hijo, porque Él no tiene a ninguno ni conoce a ninguno. Entonces, ¿cuál es la nueva conclusión innegable? Este pasaje también da un falso testimonio contrario a la ley de los profetas y no fue inspirado por Dios. Es parte de las palabras que introdujeron en la Biblia los sabios de Roma para dar soporte a las doctrinas corruptas de Roma, al vino de Babilonia. En este caso, transcribiendo casi literalmente la definición de la doctrina de la Trinidad del Credo de Nicea, 325 después de Cristo. El credo creado con cosas sacrificadas a los ídolos por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. El credo que refleja perfectamente a las imágenes de los dioses de la bandera negra de los paganos. La imagen de Apolo, el Dios Hijo engendrado por Zeus, el Dios Padre, de su esencia, de su sustancia. Y acá está el credo de Nicea, la primera forma del credo católico. ¿Qué dice ahí? Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Pero este es un credo ecuménico, porque en eso creían los paganos. ¿Cómo lo llamaban a ese Dios Padre? Zeus. Entonces quitan el nombre y los unen las imágenes en una sola. Esto es un credo ecuménico y sincrético, es sincretismo del paganismo y el cristianismo. Y dicen, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado. Y acá toman la imagen de Apolo y la repiten, y ahora le cambian el nombre y le llaman Jesucristo. Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. ¿Qué dice Hebreos 1, 1-3? La imagen misma de su sustancia. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. O sea, hay un Dios Hijo, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. De vuelta, es el agente creador. Y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y nos redimió. Entonces, ¿quién hace todo esto? Este Dios Hijo, que no existe en el Antiguo Testamento, que es un ídolo. El Verbo, que esta es la imagen de quién? De la abominación desoladora, es el disfraz de Satanás, para que lo adoremos a Él y creamos que Él es el que nos amó y nos redimió, cuando este es un ídolo. Y terminan diciendo, y creemos en el Espíritu Santo. Y en su primera epístola a los Corintios, Pablo les explica a sus hermanos griegos que para los cristianos de la iglesia primitiva había un solo Dios, porque eso es claro en sus palabras. Les está explicando que para ellos había un solo Dios, Jehová, nuestro Dios y Padre. Pero en 1 Corintios 8, 6 se agregaron palabras para torcer su significado y reflejar al Cristo niceno, creado con cosas sacrificadas a los ídolos. Y vamos a leer estas palabras porque es importante.
porque en estas palabras se basan nuestros hermanos arrianos adventistas, porque no se deshicieron de los errores heredados de los paganos y los papistas. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántas personas que son Dios hay? Una sola, dice Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, Jehová, nuestro Dios y Padre. Hay uno solo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un Señor Jesucristo. Y acá vienen palabras que hacen que esto se vuelva incoherente. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué le agrega? Que hay una persona que es todopoderosa, que creó todas las cosas y a nosotros también. Pero eso es contradictorio, va a decir solo hay un Dios el Padre. Porque está diciendo, bueno, hay un Señor que es todopoderoso. Y eso es lo que toman nuestros hermanos arrianos para decir que hay una deidad de dos personas. Está el Dios Padre, y que Dios es un título, y está el Señor Jesucristo, engendró por el Dios Padre su esencia y su sustancia, que es todopoderoso, y creó, pero no tiene el título de Dios. Ese es un título que solo tiene el Padre. Pero el Dios Hijo, o el Hijo, tiene la esencia y sustancia del Padre, y es todopoderoso como Él, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero esto es agregado por los sabios de Roma. Y Jaime Huay, Urias Smith y nuestros hermanos arrianos siguen tomando esto como si fuera parte de la palabra de Dios. Y no hacen lo que Dios dijo que tienen que hacer. Pero no en todos hay este conocimiento, o sea, que hay un solo Dios. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina y empiezan a creer que hay más de un Dios. Y ahí empezaba el concepto de que Jesús era otro Dios. Y Pablo está tratando de demitificar eso, decirles no, Jesucristo no es otra persona que es Dios. Pero con estas palabras, los sabios de Roma tuercen las palabras de Pablo. Y a las palabras de Pablo se le agregaron las palabras de los sabios de Roma que buscan hacernos creer que Jesucristo es el agente creador por medio del cual fueron hechas todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, reflejando así las palabras del creador de Nicea, siendo Jesucristo otra persona que es fuerte, todopoderosa, que tiene la esencia, la sustancia y la naturaleza del Padre. Pero cuando leemos todas las palabras de Pablo y las ponemos línea sobre línea, vemos que él les dice claramente a los miembros de la iglesia de Corinto que no hay más que un solo Dios, el Padre, Jehová, y que los que creen que hay más que un Dios, lo creen porque comieron cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso Pablo termina esta parte de sus palabras en 1 Corintios 10, diciéndole a los hermanos, a nuestros hermanos, que huyan de la idolatría, porque el que come cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios adora y no a Dios, no conoce a Jehová, no conoce a la roca. 1 Corintios 10, 14, 19 al 21. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y eso se explica a Roma. Lo que Roma sacrifica, a los demonios lo sacrifica y no a Dios. Y también al falso profeta y a los lobos vestidos de ovejas. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para Pablo? Cuando Pablo habla de Jesucristo, habla de Jesucristo hombre, indicando que hay un solo Dios, que es nuestro Salvador, que es Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios de Israel. Ya que ese único Dios es el que se hizo hombre para salvarnos. Jesucristo hombre es Jehová, Yahvé, hecho hombre. Ese es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 2, 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios, nuestro Salvador. Porque ¿quién nos salvó? Jehová, nuestro Dios. No había otro como él anunció. Yo anuncié y salvé y hice oír.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios, que es nuestro Salvador. ¿Y por qué decimos que ese Dios es nuestro Salvador? Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no Jesucristo Dios. ¿Y quién es Jesucristo, hombre? Es el único Dios, nuestro Dios y Padre, como anuncia la palabra de la profecía, el Dios fuerte, el Padre eterno hecho hombre. E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Es el único Dios. Por eso Jehová es nuestro Salvador, porque Él se hizo hombre. Y Jesucristo es Jehová, como dice Isaías 43, 10 al 12. Yo anuncié y salvé. ¿Quién salvó? Jehová. No otro, los hijos. Jehová. E hice oír. ¿Quién nos guía a toda verdad? Jehová. ¿Eh? Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y Pablo es sumamente claro en indicar que hay una sola persona que es Dios y es fuerte, y es nuestro Dios y Padre, el único que tiene inmortalidad. Y eso también está en 1 Timoteo capítulo 6, del 13 al 16. Y le dice Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará quién, el bienaventurado y solo soberano, la única persona, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuántas personas tienen inmortalidad? Una sola. ¿Quién? Jehová, nuestro Dios y Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea el imperio, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Pablo también indica que la única forma de no caer en la idolatría es creer que Jesucristo es Jehová el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, hecho hombre, que Él es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, como leemos en 1 Corintios 10, 1 al 14. No hay dos dioses, hay uno. ¿Y quién es Cristo? Es Jehová, es la roca. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, con mayúscula, espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, la roca. No es un Dios hijo. El verdadero Jesús es Jehová. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nunca vayan a pensar que hay dos dioses, hay uno solo, una sola persona que es Dios, que es Jehová. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es Dios hecho hombre, como dice Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y quién es Él? Y es tu Redentor, es el Santo Israel, porque el Mesías es Jehová, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Y cuál es otra conclusión innegable? Que las palabras agregadas a 1 Corintios 8:6 dan un falso testimonio, contrario a la ley y a los profetas, y no fueron inspiradas por Dios. Reflejan al falso Jesús creado con cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es claro cuando ponemos las palabras del Nuevo Testamento a la luz de las palabras del Antiguo Testamento a las que tienen que estar sujetas. Y esto nos muestra claramente que lo que Dios le mostró a Nehuay que sucedió con nuestras Biblias es verdad. Es verdad que los sabios de Roma cambiaron las palabras de nuestras Biblias. Eso es realmente lo que sucedió. Y es lo que hace necesario que arreglemos nuestras lámparas para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, dado que con esas palabras se nos enseñan falsas doctrinas. ¿A quienes? A nosotros, a los adventistas del séptimo día. Como Jesús dijo, Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Jehová es verdad. Todo así dice Jehová. Como dice Elena. Y también leemos en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es muy claro que los que escribieron las palabras que vemos en nuestras Biblias en Juan 1, 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, o le agregaron un párrafo
a 1 Corintios 8:6, no fueron guiados por Dios. A ellos no les había amanecido. Y tenemos que tenerlo en cuenta porque de esto depende nuestras vidas. Y vamos a seguir estudiando justamente las palabras de nuestras Biblias, a la ley y al testimonio de los profetas. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.